Señor Presidente, saludo a los compañeros y compañeras senadores, el público que nos acompaña. Antes de consumir mi turno inicial, quiero dedicar unas breves palabras para hacerme eco de la invitación que ha hecho el portavoz Eduardo Batia con respecto a las condiciones extraordinarias que tenemos que enfrentar ante la mudanza del hemiciclo a este salón. Si bien es cierto que todos hemos tenido que de alguna manera poner de nuestra parte y renunciar a lo que el presidente, el licenciado Tomás Rivera Schatz, describió como unas comodidades, no es menos cierto que en el ejercicio de una función constitucional como el ejercicio de la prensa hay que tener tal vez unas consideraciones extraordinarias ante las circunstancias extraordinarias. Creo que el llamado que hace el portavoz Eduardo Batia con respecto al diálogo, particularmente al diálogo con los fotoperiodistas, cuyo trabajo depende de los ángulos y de las formas en que realizan su función, creo que puede haber esa disposición para llegar a unos entendidos sin que se afecten los funcionamientos con respecto al trabajo legislativo y que ellos puedan cumplir con el descargue de sus funciones. Este fue un debate que hubo cuando se aprobó el reglamento. ¿Cómo se manejaría el asunto del trabajo de los fotoperiodistas? Yo en un momento cuando se aprobó voté en contra de ese reglamento precisamente porque disponía unas autoridades para respecto al protocolo de los fotoperiodistas que no establecía esos puentes de consenso. Creo que esta oportunidad se debe aprovechar, así que me uno al llamado que ha hecho el portavoz Eduardo Batia en esa dirección. Mi turno inicial lo quiero dedicar a una noticia que surgió la semana pasada, que está vinculada al tema de la Junta de Control Fiscal Federal. El nombramiento de Natalie Yaresco como directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal añade insulto a la agresión antidemocrática de una imposición de una Junta de Control Fiscal en donde no solo el propio presidente de la Junta de Control Fiscal anuncia que como parte de su experiencia está el haber trabajado las finanzas de Ucrania en un proceso de guerra, restablecer las mismas, señala que pudo hacerlo porque tenía en sus manos los poderes de la soberanía, que incluyó la asistencia del Fondo Monetario Internacional con un préstamo de 40.000 millones de dólares. Asistencia que él mismo reconoció ella no tendría con respecto al territorio de Puerto Rico. Así que cuando escucho en uno de los turnos iniciales hacer un señalamiento sobre el tema del plebiscito, sobre el tema del estatus, ese es el problema de fondo de tantos otros temas que debatimos aquí. Cada vez que nos quejamos de la imposición de la Junta, de las medidas de austeridad, de los problemas de falta de competitividad económica, de atraer inversión y capital competitivo, de poder proteger nuestras industrias manufactureras, agrícolas, entre tantas otras, todo termina ahogándose en la orilla de un estatus político territorial y por lo tanto ese es el problema que hay que atender. Pero la Junta de Control no se conformó con la designación de la ucraniana, sino que además ha dicho que le va a pagar más de $600.000 al año sin incluir gastos en los que puede incurrir tanto de viajes como de consumo como de dieta. Según investigaciones recientes periodísticas, ha señalado que esos viajes pueden ascender hasta $10.000 solo el pasaje de vuelo con respecto a los viajes de San Juan a Ucrania. Y ese dinero lo vamos a pagar nosotros. Una Junta de Control Fiscal que le está pidiendo al gobierno que tenga políticas de austeridad, todas dirigidas sobre sectores económicos necesitados, marginados económicamente, el sector público y el sector privado. Esa misma Junta que gasta millones de dólares al mes con cargo al Fondo General del país, ahora se le añade un salario de más de $500,000 anualmente, más los gastos de viaje. Y yo creo que eso tiene que ser repudiado por el pueblo de Puerto Rico, tiene que ser repudiado por la clase política, cuando para colmo se está materializando lo que se anticipó con respecto a la Junta. Este fin de semana, no conforme la Junta haber anunciado a su directora ejecutiva, sino que entonces ha dicho que el gobernador tiene que someterle toda la legislación con respecto a los proyectos aprobados por esta legislatura y el impacto fiscal que tienen. Yo he insistido en este hemiciclo, no porque la Junta lo dice,
y lo ha hecho mi partido anteriormente, que cada medida legislativa debe tener un estudio de impacto fiscal, y de hecho hubo legislación en su momento que atendía ese asunto. Pero no es porque lo diga la gente, porque eso es una obligación legislativa. La pregunta es: ¿qué va a hacer el gobernador ahora? El gobernador va a someterle, como si fuera un asistente clerical, a la Junta de Control la legislación constitucionalmente aprobada en este país, para que la Junta determine si cumple con sus expectativas. ¿Y qué va a pasar cuando la Junta diga que tal legislación no cumple con sus expectativas, no cumple con los designios de la Junta, y le pida al gobernador que tiene que revertirla? ¿Qué va a hacer el gobernador? Revertirla, someternos legislación sometiéndose a los designios de la Junta, para que entonces nosotros seamos meramente un sello de goma de la Junta en lugar de un cuerpo político electo por los puertorriqueños. Y si el gobernador dijera y fuera por el camino que a mí me gustaría que fuera, que es el desafío, y la Junta acude al tribunal buscando que mediante promesa se le impongan penalidades al gobernador que incluyen cárcel de acuerdo a la ley promesa, ¿el gobernador va a someterse a lo que determina un tribunal o va a desafiar también? Llegó el momento de las consecuencias. Llegó el momento de cuando se dijo que la Junta era un instrumento dañino contra nuestro pueblo. Es: ¿dónde está usted parado? ¿O del lado de los bonistas y de la Junta, o del lado del pueblo de Puerto Rico? Y pararse del lado del pueblo de Puerto Rico tiene consecuencias. Yo he dicho que si el gobernador asume la vía del desafío, tendrá el apoyo, aseguro yo, de la inmensa mayoría de este pueblo, y yo sería el primero en apoyarlo. Pero si su actitud va a ser sumisa, que debe recibir el repudio de este pueblo, y eso debe incluir los que estamos sentados en este hemiciclo, que cuan menguados sean los poderes coloniales que tiene nuestro gobierno, al menos hay una actitud de denuncia, de desafío y de dignidad colectiva ante las pretensiones de la Junta. Esas son mis palabras, señor presidente.